Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Impacto Económico. Mi nombre es Daniel Rosas. Estamos arrancando una semana con todo el gusto para informarles y, por supuesto, lo hacemos a nombre de todo este gran equipo. El agradecimiento grande para ustedes. Y más, vamos a comenzar con la emisión del día de hoy. Estos son nuestros titulares. En nuestro mundo hoy tendremos que la Organización de Países Exportadores de Petróleo acordó aumentar la producción de petróleo. En nuestro espacio de análisis estaremos abordando cómo la hambruna acentuó el sufrimiento del pueblo palestino debido al genocidio provocado por el gobierno israelí. Y en nuestro recorrido digital concluyó la edición número 10 del Foro Económico Oriental con la firma de más de 350 acuerdos por unos 80.000 millones de dólares. De esto y más estaremos hablando en esta emisión. Momento de comenzar con el detalle de la información. Mire, la Organización de Países Exportadores de Petróleo acordó aumentar la producción del petróleo. Mediante una cumbre virtual, 8 países de la organización anunciaron que se estableció elevar la producción del petróleo en 137.000 barriles diarios en el mes de octubre. Asimismo, expresaron que la decisión fue tomada por la estabilidad de las perspectivas económicas mundiales y los sólidos fundamentos actuales del mercado. Por último, destacaron que el aumento marcará la salida de los recortes voluntarios de 2,2 millones de barriles diarios. Es lo que se dijo en esta cumbre de la OPEP. Seguimos ahora en Alemania porque el Instituto de Investigación Económica de Múnich ha ajustado a la baja sus proyecciones de crecimiento para la economía de ese país, anticipando un avance de tan solo el 0,2% para el año 2025. Esta cifra representa una disminución respecto a la previsión anterior, que se situaba en el 0,3%. Esta revisión a la baja se debe al impacto continuado y negativo de los aranceles impuestos por Estados Unidos. En el informe, se ha rebajado la perspectiva para el año 2026, pronosticando ahora un crecimiento del 1,3% en lugar del 1,5% estimado previamente. La institución señala que un paquete de estímulo gubernamental de 9.000 millones de euros previsto para 2025 podría ayudar a la recuperación, aunque sus efectos principales se esperan a partir del 2026. En cuanto a otros indicadores, según el documento, se prevé que la tasa de desempleo en Alemania suba al 6,3% este año, antes de empezar a descender. Y por otro lado, se espera que la inflación se modere en 2026, pero que vuelva a incrementarse en 2027 debido a un incremento en los impuestos sobre las emisiones de CO2 aplicados a los precios de la energía. Y por otro lado, la Comisión Europea busca expandir el comercio cooperativo a otros socios más allá de Estados Unidos ante los aranceles de Trump y esperando llegar a un acuerdo definitivo del Mercosur a inicios del próximo año. Escuchemos a Marcos Šefčovič, comisionado europeo de comercio. Creo que hoy lo que claramente se sintió en nuestra discusión y en el debate con el colegio fue que es un momento muy importante. Y no es un momento muy importante solo para la política comercial de la Unión Europea, sino para nuestro futuro económico más amplio. El acuerdo de asociación Unión Europea-Mercosur, junto con el acuerdo global modernizado Unión Europea-México, no son solo acuerdos comerciales, son instrumentos estratégicos que ayudarán a configurar el papel de Europa en la economía mundial en las próximas décadas. Y nuestra ambición, si se trata de esta parte comercial de estos dos acuerdos, es que nos gustaría completar el proceso de aprobación para Mercosur para fines de este año. Sé que esta es también una fuerte preferencia de nuestros socios brasileños y si se trata de México, el calendario es similar. Esperamos que podamos tener un evento importante a principios del próximo año, donde yo diría también se pueda celebrar este acuerdo. Y por supuesto, todo el acuerdo que también tiene una parte política, que tiene una parte de inversión, que también cubre las competencias nacionales, pasaría por el proceso normal de ratificación. Pero solo queríamos asegurarnos de que las empresas y los operadores económicos puedan beneficiarse de este acuerdo tan importante, con este nuevo, muy importante, acceso al mercado en estos tiempos económicamente muy convincentes y convincentes lo antes posible.
Y en otros temas, Corea del Sur ha suspendido los envíos de paquetes a Estados Unidos debido a que la orden de Trump de poner fin a una exención arancelaria global para productos de bajo costo afecta al sector de comercio electrónico transfronterizo del país. La orden establece que los bienes importados o enviados a través de medios distintos a la red postal internacional con un valor igual o inferior a $800 estadounidenses y que de otro modo calificarían para la exención de los MIMIs estarían sujetos a todos los aranceles aplicables. Es preciso indicar que bajo la nueva norma, todos los artículos postales extranjeros, excepto cartas y documentos, deben declararse y se enfrentan a un arancel del 15%. Mi primo estudia en los Estados Unidos y le envió artículos esenciales diarios a través de MS una vez al mes. Este mes el costo es mucho más alto que el mes pasado. Es una carga pesada. Te comento ahora que el sector del software de China registra un crecimiento estable en enero-julio. Según datos oficiales, esta semana los ingresos del software producido en China llegaron a 8,32 billones de yuanes, es decir, alrededor de 1,16 billones de dólares. En los primeros 7 meses, un aumento interanual del 12,3%, según el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información, el llamado MIT. De enero a julio, las ganancias de las empresas chinas de software crecieron un 12,4% interanual. El sector exportó software por valor de 33.980 millones de dólares durante el periodo, un aumento interanual del 5,2%. Y ahora les platico que en China, entidades bancarias que cotizan en la bolsa con acciones mejoraron constantemente la calidad y eficiencia en su continuo apoyo a la economía real, manteniendo un crecimiento estable durante el primer semestre según los resultados provisionales de 2025. Dichos resultados indican que los 42 bancos que cotizan en bolsa registraron ingresos operativos totales superiores a 2,9 billones de yuanes, es decir, unos 410 mil millones de dólares estadounidenses, lo que representa un aumento interanual superior al 1%. Asimismo, su beneficio neto atribuible a las matrices alcanzó el 1,1 billones de yuanes, es decir, un 0,8% más que el mismo periodo del año anterior. Hemos apoyado plenamente el desarrollo de alta calidad de la economía real. A finales de junio, los préstamos al sector manufacturero aumentaron un 12,99% en comparación con el final del año anterior, mientras que los préstamos a industrias emergentes estratégicas crecieron un 22,92%. Los préstamos para programas de intercambio de bienes de consumo casi triplicaron el total del año anterior en términos de financiamiento tecnológico. Nuestra tasa de crecimiento y financiamiento también superó a la de nuestros pares. En la primera mitad del año, el volumen de solicitudes y desembolsos de hipotecas aumentó significativamente en comparación con el mismo periodo del año pasado, mientras que los saldos de los préstamos se mantuvieron estables. En los últimos años, la proporción de transacciones de viviendas de segunda mano en el total de transacciones de viviendas ha aumentado continuamente y estamos aprovechando activamente esta oportunidad estructural. Y en más información le comento que el gobierno de Colombia presentó una nueva ley de financiamiento con el fin de cubrir el déficit fiscal actual. ¿Pero en qué consiste? Nuestro corresponsal Hernán Tobar le ofrece los detalles a continuación. En alocución nacional, el presidente Gustavo Petro argumentó la pertinencia de la nueva ley de financiamiento presentada ante el Congreso de la República. Señaló qué sectores serán los que deben tributar y esgrimió las razones para financiar el proyecto del presupuesto general de la Nación para el 2026 por un valor aproximado de 140.000 millones de dólares. Entonces aquí hay unos ricachones que no saben qué hacer con el dinero porque ni sus padres, ni sus hijos, ni sus nietos se lo van a poder gastar. Que cogen el tiempo, que cogen el espectador a decir que qué terrible la reforma tributaria, que ahora sí es a personas naturales, pues sí es a personas naturales, pero los que se llevan la plata a los paraísos fiscales, no al pobre trabajador. La secretaria de un banquero paga más impuestos que el banquero, y eso no puede ser así. A su vez, los sectores de la oposición rechazan la propuesta y ya han anunciado su rechazo antes de llegar a las comisiones económicas del Legislativo. Para personas naturales se sube la tasa hasta el 41%, 2/3 partes de su sueldo, si gana de determinado valor hacia arriba,
van para los bolsillos del Estado. Instituciones financieras y aseguradoras, impuestos de renta, óigase bien, 50% más impuestos locales. Eso es casi que expropiarle los ahorros a los colombianos, los dividendos para no residentes y sucursales extranjeras, 30%. Mata la inversión extranjera y con ello la generación de empleo. Son algunas de las perlas de una reforma tributaria que no pasará. El gobierno ha sido enfático en ratificar que esta ley de financiamiento no toca a los productos de la canasta familiar. Su implementación será progresiva y está dirigida a las personas naturales que devengan mayores ingresos. Se ejecutará un mecanismo a favor de las empresas para no afectar el crecimiento económico del país. Buscarán mejores mecanismos para controlar la evasión de impuestos. Además, se señaló que los sectores que se oponen a esta ley usan el lobby corporativo para impulsar un bloqueo legislativo con sus aliados. ¿Cuántos de ustedes, ama de casa y obreros, gente del común de calle, como dicen ellos, son dueños de una empresa de hidrocarburos? Dueños de hidrocarburos los que tienen los bolsillos llenos y son capaces de reventarle el bolsillo a un congresista para que lo secunde en estos momentos. Es de que se compra el Congreso de la República para que no se le hagan impuestos a esos sectores que son los más poderosos del país. De modo que esto es un proyecto que afecta a los superricos. No le coma cuento a la oligarquía y a sus representantes aquí. Según los representantes del Ejecutivo, el país arrastra una brecha fiscal de deudas dejadas por el anterior gobierno y asumidas en el actual que suman más de 6.550 millones de dólares y que se encuentran dentro de las obligaciones de pago del Estado, a lo que se suma la responsabilidad de garantizar los programas sociales asumidos por el actual gobierno. La ley ya fue radicada ante el Congreso colombiano para su trámite y discusión. Hernán Darío Tobar Gaitán, Telesur, Bogotá, Colombia. Momento de hacer una primera pausa, pero por favor no se vaya, ya que al regreso de nuestro expediente económico estaremos abordando cómo la hambruna acentuó el sufrimiento del pueblo palestino debido al genocidio provocado por el gobierno israelí. Ya regresamos. No tengan ninguna duda de que este es un testimonio irrefutable. Es una hambruna, la hambruna de Gaza. Es una hambruna que podríamos haber evitado si se nos hubiera permitido. Sin embargo, la comida se acumula en las fronteras debido a la obstrucción sistemática de Israel. Es una hambruna a unos pocos 100 metros de comida, en una tierra fértil. Esas imágenes que, como siempre, es duro revisar, y es que en días recientes Naciones Unidas declaró oficialmente la hambruna en Gaza, la primera en afectar a Medio Oriente luego de que sus expertos advirtieran que 500.000 personas se encontraban en una situación catastrófica. Las agencias de la ONU han destacado colectiva y consistentemente la urgencia extrema de brindar ayuda humanitaria inmediata y a gran escala, dado el aumento de muertes por hambre, el rápido empeoramiento de los niveles de desnutrición aguda y la caída en picada del consumo de alimentos en Gaza, en donde cientos de miles de personas pasan días sin comer. La declaración del índice de precios al consumidor de hambruna en Gaza está respaldada por decenas de gobiernos, agencias de la ONU y ONGs como la principal medida basada en la evidencia de la inseguridad alimentaria y la desnutrición. Al mismo tiempo, las agencias expresaron su profunda preocupación por la amenaza de intensificación de la ofensiva militar en la ciudad de Gaza y por cualquier escalada adicional del conflicto, advirtiendo de las consecuencias devastadoras que estas operaciones tendrían en la población civil en un contexto de hambruna. Es una hambruna en 2025, una hambruna del siglo XXI, vigilada por drones y la tecnología militar más avanzada de la historia. Es una hambruna promovida abiertamente por algunos líderes israelíes como arma de guerra. Es una hambruna bajo nuestra vigilancia. Todo el mundo es dueño de esto. La hambruna de Gaza es la hambruna del mundo. Es una hambruna que pregunta, ¿pero qué hiciste? Una hambruna que nos perseguirá y debe perseguirnos a todos. Este es un momento de vergüenza colectiva.
Y es que la hambruna en Gaza impacta la vida de palestinas y palestinos desplazados que viven en campamentos precarios, además de luchar por sobrevivir en medio de las bombas, de los bombardeos y del hambre. Más detalles en el siguiente material. Según la última clasificación integrada de la seguridad alimentaria en fases, CIF, publicada recientemente, más de 500.000 de personas en Gaza se enfrentan a condiciones de hambruna caracterizadas por la inanición y muertes evitables. En tal sentido, muchos residentes locales que se han visto obligados a residir en campamentos afirman que el hambre los ha debilitado cada vez más. No tenemos lentejas, ni harina, ni azúcar, ni arroz. Pueden venir a ver dónde vivimos. Nos vamos a dormir sin cenar. Como pueden ver, estoy delgado, padezco hipertensión, diabetes y enfermedades cardíacas. El hambre me lo empeora, tanto que ya no puedo ver con claridad. Mi esposa y nuestros 7 hijos sufren de desnutrición. Aunque estamos registrados en todas las agencias de la ONU, incluyendo UNICEF, siguen muriendo de hambre. Les hablo ahora y apenas puedo mantenerme en pie. Le digo al mundo, basta de hambruna para nuestro pueblo. Una red informal de centros improvisados de distribución de alimentos, conocidos como comedores taquilla, se ha considerado la última línea de defensa contra la hambruna en Gaza. Sin embargo, debido al bloqueo militar israelí que está obstaculizando el suministro de alimentos a granel, los comedores están gravemente desabastecidos, incapaces de satisfacer la demanda de una región con altos niveles de hambre. Desde el Ramadán, hace 5 meses, vivimos en condiciones. Mi hijo tiene una herida de bala en la cabeza y no puede trabajar. Y no tenemos ninguna fuente de ganancias. Dependemos del comedor social para obtener comida. Y eso, ¿cuándo se apertura? Una vez cada 2 o 5 semanas. Si deja de funcionar, moriremos de inanición. Nadie sabe cuánto padecemos. Nuestra vida ya no la aguantamos. Es muy difícil. Los datos analizados entre el 1 de julio y el 15 de agosto por la Agencia de las Naciones Unidas mostraron evidencia clara de que se han alcanzado los umbrales de la hambruna y la desnutrición aguda. La FIC advirtió que 1/3 de la población de Gaza podría enfrentar niveles catastróficos de hambre para finales de septiembre y que esto probablemente es un subregistro. Y los niños de la Franja de Gaza son una de las principales víctimas de la hambruna. Continúan padeciendo desnutrición severa debido a la falta de alimentos esenciales. La desnutrición aguda, segundo indicador básico de hambruna, ha aumentado a un ritmo sin precedentes. Los niveles de desnutrición entre niños y niñas menores de 5 años se han cuadruplicado en 2 meses, hasta situarse en el 16,5%. Esto indica un deterioro crítico en el estado nutricional y un acusado aumento del riesgo de muerte por hambre y desnutrición. Asimismo, los servicios básicos de atención a la desnutrición han colapsado y los menores de 1 año carecen de acceso a agua segura, sucedáneos de la leche materna y alimentación terapéutica. La evaluación realizada por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, el Programa Mundial de Alimentos, el PMA, y la Organización Mundial para la Salud, la OMS, confirmó que se han superado los umbrales de privación alimentaria extrema, desnutrición aguda y muertes relacionadas con el hambre, lo que marca la primera hambruna declarada oficialmente en el Medio Oriente desde que se estableció la CIF. Debido al asedio y a la hambruna, la salud de mi hija se ha deteriorado. Ha perdido nutrientes vitales, ya que no hay alimentos saludables como verduras, frutas o carne. Su condición es extremadamente difícil. Esta será una reunión sin precedentes, pero significativa. Todos hacemos un llamado a todos los actores internacionales para que salven la vida de estos niños, que están desnutridos, asfixiados y sufriendo, y para que detengan esta operación militar en Gaza. Los adultos sufrimos de desnutrición, al igual que los niños. Mi hijo desarrolló desnutrición debido a la falta de calcio y minerales en su cuerpo, lo que causó infecciones. En medio de la hambruna, ciudadanos palestinos llevan ollas a un comedor de beneficencia con el fin de conseguir alimentos. Escuchemos algunos de sus testimonios. Estamos viviendo en una situación difícil. No hay comida ni bebida. A pesar de la ayuda que está llegando, la ayuda llega por vía aérea, la ayuda cae, viene por medio de las intersecciones, pero no nos beneficiamos de ello. Los judíos israelíes lo dejan ¿para quién? Para los ladrones. Los judíos israelíes derribaron nuestros hogares. No tenemos casas, vivimos en campamentos. El sol nos quema todo el día, las moscas nos pican todo el día.
Los mosquitos y las pulgas vienen por la noche. Esto no es vida. Esta vida es de los animales. Una vida de miseria. Una vida sin esperanza. No hay vida en él. Y los países árabes están dormidos. Nadie nos ayuda. No hay ayuda y no hay bienes en el mercado. Cuando los bienes están disponibles en el mercado, sus precios son muy altos. Además, la ayuda que traen los judíos es una mentira, porque no todos pueden permitirse ir. Solo los ladrones van a traerlo. Tenemos a Dios y, como puede ver, nos amontonamos alrededor de la cocina de caridad para comer. Si queremos traer verduras, no hay ninguna en el mercado. Las verduras son muy caras. Y si hay verduras, no hay gas de cocción para cocinar. Ante toda esta terrible situación, una portavoz de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios advierte que la hambruna en Gaza ya es mortal y pide que se resuelvan urgentemente los retrasos en la ayuda y las barreras de despeje. Una vez que se confirme esto, en muchos sentidos ya será demasiado tarde. Y eso significa que, por supuesto, hemos tenido personas que han muerto de hambruna, inanición y desnutrición. Y esta es una situación muy peligrosa ahora. A menos que se aborde y se revierta rápidamente, seguirá deteriorándose mucho más rápido y se extenderá. Y para ser sincera, me aterra pensar en lo mal que puede llegar a estar si no se actúa con urgencia. Lo que debe suceder es que ingrese un mayor volumen de suministros a diario para garantizar que sea suficiente para atender las necesidades de todos aquí. Y lo segundo que debe suceder es eliminar los impedimentos que enfrentamos para recolectar estos suministros. Estos impedimentos incluyen demoras cuando vamos a recoger suministros en los cruces, porque la mayoría de las veces pasamos muchas horas esperando la autorización para movernos, por autorizaciones, controles y diversas tareas que terminan demorando 12, 16 o 20 horas para completar las misiones. De esta manera es como llegamos al momento de hacer una segunda pausa en el programa el día de hoy. Al regreso tendremos que concluyó el 10º Foro Económico Oriental con la firma de más de 350 acuerdos por unos 80.000 millones de dólares. Esto como parte de nuestro recorrido digital. Ya volvemos. Estamos de vuelta en Impacto Económico. Gracias por continuar con nosotros. Iniciamos nuestro recorrido digital y lo hacemos con Actualidad RT, que titula: concluye la 10ª edición del Foro Económico Oriental con la firma de más de 350 acuerdos por unos 80.000 millones de dólares. Dice esta nota que la edición número 10 del Foro Económico Oriental se celebró en la ciudad rusa de Vladivostok del 3 al 6 de septiembre. El tema principal del BEF 2025 fue Lejano Oriente, cooperación por la paz y la prosperidad. El programa del foro concluyó con más de 100 eventos empresariales y se dividió en 7 bloques temáticos principales. Avanzamos con TV BRICS, que reseña: India impulsa su bioeconomía hacia un crecimiento sostenible. En la última década, India ha transformado, dice esta información, su bioeconomía de apenas 10.000 millones de dólares en 2014 a 165.700 millones en 2024, con la meta de alcanzar 300.000 millones para el 2030. Este crecimiento ha sido impulsado por avances en biotecnología, innovación agrícola, biomanufactura y salud. Según cifras oficiales, la bioeconomía india se compone de 4 grandes sectores: bioindustrial con un 47%, biofarma con 35%, bioagri con 8% y bioresearch con 9%. La bioeconomía india se proyecta así como motor de crecimiento verde, capaz de mitigar el cambio climático mediante la reducción de emisiones, la promoción de dietas equilibradas, la restauración forestal, el reciclaje y el uso de la bioenergía. Finalizamos con el portal de Europa Press, que informa: el precio del alquiler crece 15,53% en agosto, según pisos.com.
La vivienda en alquiler en España cerró agosto con un precio medio por metro cuadrado de 13,69 euros, lo que supone un incremento o una subida de 15,53% en relación con el mismo mes del 2024, un incremento de 1,11% respecto a julio, según el último informe realizado por el portal pisos.com. Momento de revisar cómo se encuentran los precios del petróleo. El intermedio de Texas, el WTI, marcó un precio de $62.85, un incremento en este caso de 98 centavos de dólar. En el caso del barril del Brent, de referencia en Europa, su precio se ubicó en $66.54, un incremento de 1,4 dólares, mientras que el crudo promediado por la OPEP marcó un precio de $71.41. En este caso el incremento fue de $2.41. Llegamos así al final de esta emisión. Gracias por su compañía. Nos vemos pronto con más de Impacto Económico. Hasta entonces.